están, amigos? Bienvenidos a su programa ¿Quién soy yo? El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy especial, es nuestra relación con el dinero. Va a sonar extraño, pero dentro de nuestros propósitos de Año Nuevo, ahora que estamos comenzando, vamos a hablar sobre esta relación que tenemos con muchos aspectos de nuestra vida, cómo podemos trabajar en ellos, sobre todo cosas como las virtudes, la virtud del ahorro, nuestra relación emocional con el dinero, temas de este tipo que vamos a ver hoy, dirigidos por Bernardo, y nos acompaña también Guillermo y Jorge. Adelante, Bernardo. Pues bien, bienvenidos nuevamente a todos y un saludo a todos los que están en la mesa. A mí me gustaría comenzar a abordar este tema con esa clara justificación de estamos terminando un ciclo y comenzamos otro. Y desde el punto de vista del ser humano, es una ventana, es una oportunidad de mejora. Entonces tenemos que aprovecharla. Se cierra un ciclo, se abre otro, es el momento de hacer cambios. Y además, pues bueno, traemos los gastos del año pasado, la economía no está mejorando como quisiéramos y creo que todos traemos hábitos respecto del dinero que terminan por desgastarnos. No es tanto tenerlo o no tenerlo, sino lo que sufrimos cuando lo tenemos o no lo tenemos, esa relación emocional que tenemos con el dinero. Y en ese sentido, yo creo que Guillermo nos puede ayudar muchísimo para que ubiquemos el tema material del dinero, que no es malo en sí mismo, sino que tiene una jerarquía y tiene una serie de prioridades, y creo que eso nos ayudaría muchísimo. Guillermo. Creo, Bernardo, que tu pregunta tiene un corte ligeramente ético. Es decir, la ética es esta ciencia que no dice si la persona es buena o mala, dice si el acto es bueno o malo. Y obviamente el dinero en sí mismo no es malo, de hecho incluso es bueno, es un bien. Decimos que es bueno aquello que perfecciona al ente y aquello que me ayuda, digamos, a hacer cosas mejores. El problema no está en el dinero, sino en el uso que yo le doy al dinero, la intención con él. Si el dinero no fuera una cosa mala, no fuera una cosa buena, si fuera en sí mismo una cosa mala, pues seguramente no existiría en prácticamente todas las culturas. Y es muy interesante ver que casi todas las culturas antiguas llegaron a crear dinero por aquello de buscar un elemento que sirviera con cierta objetividad para determinar el valor comercial de las cosas. Es decir, si al principio se daba el trueque, pues yo no sé realmente si una vaca equivale a 1000 cebollas. ¿Dónde está la valoración? En ese sentido, el dinero ayuda obviamente a buscar como que un elemento común y objetivo que nos permita valorar las cuestiones, y ya después tendrás que entrar tú a hablar de oferta, mercado, etcétera. Es curioso que incluso entre nuestros pueblos precolombinos, por ejemplo, se llegó a cierto intercambio o buscar moneda, aunque esta haya sido cacao o haya sido las plumitas de los pájaros, el tubito, digamos, que sostiene las plumas, se llenaba de polvo de oro y eso equivalía a las monedas. Cada cultura fue llegando a este sistema, y monedas pues tenemos de más de 4000 años, de 2000 años antes de Cristo, que ya existen monedas y que se fue buscando algo que le diera valor. El oro ha sido el metal que más sirve para esto, en el sentido de que es el único metal que hay poco, por ende lo apreciamos más, y que conserva siempre sus cualidades, es decir, no se oxida. Ya después vendrán otros metales preciosos como la plata, que valen menos porque hay más y porque se oxida y ese tipo de cuestiones. Ahora bien, ¿por qué digo que es un bien en sí mismo? Primero, porque es mejor ser que no ser. Entonces podríamos decir que todo lo que existe, al menos por el mero hecho de existir, tiene un primer grado de bondad. Y segundo, que en la valoración de los actos y de los entes solemos hablar de lo que es infrahumano, es decir, lo que comparte el hombre junto con los animales, y que no hay necesidad de emplear la libertad, el libre albedrío para ello, pero dentro de los valores
infrahumanos están los aspectos también materiales. El dinero, no es infrahumano porque los animales no tienen dinero. El dinero es propio del ser humano. Ojo, los ángeles, que son meramente espirituales, tampoco tienen dinero. El dinero es una característica de la cultura, es propio del ser humano, digámoslo de esa manera. Y en cuanto tal, es un bien y no es el más bajo de los bienes. Pero ojo, tampoco es el más alto, porque después de estos valores humanos tendremos que pasar a los valores morales y después a los valores espirituales. Y por supuesto, lo meramente material, como es el dinero, es un valor humano, no infrahumano, es humano, pero en sí mismo no es moral y mucho menos espiritual. Será moral el uso que yo le dé, pero no es el dinero en sí mismo. Espero con esto haber contestado tu pregunta. Totalmente, y la perspectiva que le queremos dar partiendo de esto, que no es ni malo ni bueno, sino que tiene una jerarquía, tiene una función. A mí me gustaría empezar a trabajar o abordar con todos ustedes por qué tenemos problemas financieros, por qué el dinero siempre será uno de esos retos, ¿no? Y el primer punto que me gustaría validar con ustedes es, por más que sea un tema matemático de sumar y restar, para los que son contadores o financieros, flujos, cargos, abonos, estados de resultados, lo que sea, muy difícilmente tomamos decisiones respecto del dinero desde la perspectiva matemática, sino desde la perspectiva emocional. Mi experiencia previa con el dinero es lo que más influye en mi toma de decisiones. Me quedé pensando en lo que decías de tener o no tener. Y me ponía a pensar en las decisiones que uno toma respecto a lo que tiene y no tiene. Cuando no tienes, pues no te preocupa eso. Me da mucha pena decirlo, pero no sé, pensaba mucho en mis abuelos, en mis padres mis abuelos que vivían al día, pues como después cuando empezaron los bancos, las tarjetas, como ellos solo tenían lo que necesitaban para el día, pues no tenían esa preocupación porque no sé si me explico, era más simple su vida. Trabajas, vives con lo que tienes y así estás. Después entra toda esta serie de pues bancos, préstamos, y dices, pues puedo pedir un préstamo y puedo tener una casa, puedo tener un coche mejor, puedo tener una tarjeta de crédito y aunque no tenga dinero, me prestan dinero. Entonces yo creo que ahí depende mucho, como dices tú, de la cultura, como decía Guillermo, del tiempo, si era el tiempo de nuestros papás, el tiempo ahora, pero siempre es ese manejo, pero que tiene que ser algo muy, no sé, creo que tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que estar bien conscientes de lo que tenemos y del valor real de las cosas. No sé si me explico. Si tenemos un trabajo, por ejemplo, no sé si va por ese camino, pero si yo tengo un trabajo y tengo un ingreso, puedo decir, entonces sí puedo aspirar a tener esto y esto y esto, tengo algo. Cuando no tienes nada, pues ni la aspiración, no sé si me explico. No, totalmente. Y esa es una idea fundamental de nuestra relación emocional con el dinero, porque hay algo que acabas de mencionar, que tiene que ver con disfrutar. O sea, ¿qué es realmente lo que disfruto? ¿Qué es realmente lo que objetivamente me apasiona? Pero insisto muchísimo en el punto de Guillermo, lo que me debería de apasionar. No es un tema de que encuentres algo que te apasiona, sino que lo que te apasione es lo que te tiene que apasionar y con la intensidad con la que te tiene que apasionar, ¿no? Y yo les plantearía esto antes de irme con Guillermo, pero ¿no sienten ustedes que la contraparte de nuestra relación emocional con el dinero o lo que nos tendría que ayudar a manejar la relación emocional con el dinero es aspirar a la libertad que perdemos cuando no tenemos unas finanzas sanas, Guillermo? Bueno, yo me cambiaste la idea. Yo iba primero a lanzar la pregunta filosófica más profunda que puedo pensar en este momento. ¿Qué tanto es tantito? Porque decía Marina que en tiempos de sus abuelos, pues mi abuelo nunca tuvo tarjeta de crédito. Puede que ya se conocieran, pero él no la tuvo, pero él manejaba cheques. Y como le tocó todavía en circulación en México el oro, su apodo era el Rey Midas, porque cada vez que veía una cosa,
traducía a cuánto estaba el oro en ese momento. Y entonces decía, esto cuesta 2 pesos oro, ¿está caro o no está caro? Porque seguía costando más o menos de cuando él era niño. Por otro lado, siempre me ha llamado la atención por qué los monjas, los curas, hacen voto de pobreza. Y creo que la respuesta está no tanto en el usufructo cuanto en el apego. Si yo necesito, soy académico, mira la cantidad de libros que hay atrás de mí, ¿hasta dónde los necesito o hasta dónde me gusta tenerlos? ¿Es parte de mi imagen o es parte de mi trabajo? Puedo yo hacer la pregunta, ¿cuántos cinturones tienes? Estrictamente hablando, basta con uno, pero ya caemos en la moda y tenemos 8. ¿Son realmente necesarios 8? Digo, si eres el presidente de un país, puede que los necesites porque eres figura pública. A eso me refiero con qué tanto es tantito. Entonces, creo que sí es muy difícil discernir qué es lo necesario. Cuando Marina hablaba de que sus abuelos vivían al día, mi pensamiento fue, pero vivían. Es decir, tenían lo necesario para vivir. Y quizá yo diría lo necesario y un poquito más, porque lo estrictamente indispensable, pues no sé si sería voto de pobreza o voto de miseria. Y que creo que ya son cosas distintas. Es decir, llega un momento en que la falta de dinero efectivamente es un daño para la persona, porque no puede tener, por el tipo de cultura en que vivimos, acceso al mínimo indispensable. Yo me acuerdo cuando éramos pequeños y le rezábamos al ángel de la guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Entonces, creo que ese es el mínimo indispensable, que todos podamos tener un lugar digno donde vivir, comida, lo que nos mantiene vivos, y el dinero para poder lograr lo otro, casa, vestido, y sustento, que serían los mínimos indispensables. Ahora, la pregunta es qué tanto es tantito, porque si analizamos el salario mínimo de mi país, que es México, si vemos el salario mínimo de Irlanda, yo quiero vivir en Irlanda, ¿sí me explico? Aunque el problema de vivir en Irlanda es que se gasta en euros, no se gasta en pesos. Creo que por ahí va el problema del discernimiento, de lograr tener un sistema económico moral. No sé si acabo de decir una contradicción en términos. No, al contrario. De hecho, esa es la solución a nuestro dilema. Su pasión o su centro o lo que le movía o lo que le daba satisfacción era hacer negocios, lo cual es totalmente ilícito. Y cuando tu pasión es la correcta, entonces toma las decisiones correctas y vendrá como consecuencia más o menos dinero. Pero la cantidad de dinero en exceso o en escasez no tendría que afectar cuando una persona está viviendo en clave de, y déjenme sintetizarlo de esa forma, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? Si la voluntad es que sea rey de un país, tengo que ser rey y tengo que ser y tengo que vivir de la misma manera con lo material o con la parte del efectivo. Si lo mío es cualquier otra circunstancia, también tengo que aprender a vivir de esa forma. Entonces, el primer medio para manejar nuestra relación emocional con el tema del dinero es tener bien claro para qué soy, para qué sirvo, en qué soy valioso, porque esta es la clave fundamental. Si soy valioso por el dinero que tengo, ya pelas, ya perdiste. Si soy valioso porque sé hacer esto u otra cosa, o porque lo que Dios espera de mí, o porque sé hacer esto, porque tengo esas virtudes, entonces el tema del dinero viene siendo marginal, pero no significa ni que estorbe, ni que sobre, ni que falta. Se convierte en algo secundario, marginal, pero que ahí va a estar. No sé qué piensan de esto que acabo de decir. A mí me vienen ejemplos. Hubo un empresario aquí en México que se le presenta como un ejemplo de vivencia de la doctrina social de la iglesia. Tenía mucho dinero, pero era un buen empresario y la gente era feliz trabajando en su lugar. Por otro lado, yo me pregunto, ¿y este señor que gana muy poco y todo lo gasta en alcohol, quién le tiene mayor apego al dinero? Entonces creo que lo que tú dices va un poquitín por allí, entender qué pide Dios de mí
y qué es lo que es correcto, qué está bien. Yo siempre digo que tenemos los católicos lo que yo llamo el manual del buen judío, que son los 10 mandamientos, y los 10 mandamientos pues también nos aplican a los cristianos en general, a los católicos en particular, y también creo que hay que entender que la libertad es la que está en la raíz del problema. Si el pecado es un mal uso de mi libertad, el dinero también puede ser en ese sentido una fuente, llamémosle, de pecado, si yo no lo utilizo bien. Es decir, no es el exceso de dinero que yo pueda tener. El problema es que solo lo estoy pensando de yo mime conmigo y quiero más, y soy insaciable. Yo puedo ser, me encantaría ser el hombre más rico del mundo, siempre y cuando esa riqueza yo la utilizara para hacer un mundo mejor. No veo mal que haya un putrimillonario, estoy citando aquí al maestro Osorio, en su neologismo, en sí mismo, sí fue una fortuna bien habida, trabajada, no hubo ningún robo, fraude, etcétera, en el camino. Me parece muy correcto que haya esas fortunas, pero también creo que es una responsabilidad que tú adquieres. Siempre nos dicen que cuando lleguemos al juicio final se nos va a juzgar sobre el amor, y el amor no es otra cosa que autodonación, que darme a los demás. Y pues hay muchas formas de darme a los demás. Si yo lo que puedo dar para hacer un mundo mejor es mi tiempo, pues doy mi tiempo. Si lo que yo puedo dar para hacer un mundo mejor es mi conocimiento, perfecto. Si lo que yo puedo dar para hacer un mundo mejor es algo de mi dinero, pues me parece muy bien. Un putrimillonario, que me ha hecho mucha gracia el término, en una fundación, por poner un ejemplo. Sí, la Fundación SNI tiene museos, ha construido muchísimas cosas, hay esos rasgos, ¿no? Pero hasta que no se escriba el capítulo final, no podemos decir totalmente o validar, ¿no? Pero con los elementos que tenemos, podríamos afirmar esa parte. Si estás alineado con tu misión o con tu vocación, el resto de las cosas tienen que salir mucho mejor, ¿no? Ahora, también retomo lo que decía Guillermo, no tener libertad financiera es raíz de pecado, en el sentido de que empiezas a tener que ceder en un montón de cosas porque ya no puedes tomar decisiones. Entonces, si no has cuidado tu libertad financiera, no puedes tener, por ejemplo, aunque sea chiquita, una casa con cuartos separados para niños y para niñas. Entonces, las cosas empiezan a complicarse. Cuando en un trabajo un jefe te pide algo que no es ético y no tienes más opción a dónde irte, porque además no tienes ahorros, pues entonces tú estás perdiendo la libertad para poderte comportar de manera ética. Ahora bien, antes de continuar, es muy recomendable leer las biografías en las que me estoy basando para hablar de estos datos concretos de estas familias, ¿no? La biografía autorizada de Carlos Slim y también la de Warren Buffett, ¿no? Es bien interesante tratar de hacerte esa pregunta, ¿no? ¿Qué hacen los ricos? Y te vas a dar cuenta que no hacen muchas de las cosas que crees que hacen respecto del dinero. No sé, regatear, vivir de manera mísera, no gastar. No, eso no es lo que hacen, ¿no? Te vas a dar cuenta que van en ese sentido de su vocación. Ahora, el segundo elemento que pongo sobre la mesa que más afecta nuestra relación emocional con el dinero es nuestra experiencia pasada con el dinero. Mis papás vienen de una generación de la Segunda Guerra Mundial donde la perspectiva del dinero era esta. Yo tengo la experiencia sobre el dinero que es esta. Hice una mala inversión, hice una buena inversión. Entonces, tomamos decisiones respecto del dinero en función de la emoción que me genera. Hay, por ejemplo, los adictos al juego, su relación emocional con el dinero es que no quieren tomar decisiones, prefieren dejarlo al azar. Entonces, si no curan el tema del azar y de la toma de decisiones, van a seguir siendo adictos, ¿no? Pero el último elemento que quisiera poner sobre la mesa que impacta negativamente nuestra libertad financiera y que los libros lo señalan como también un factor de derrota muy fuerte es el tema de la comodidad.
el tema de la cultura del esfuerzo. Muchas veces tomamos decisiones respecto del dinero en base a tener una vida más cómoda solamente por tenerla como más cómoda. No sé, Jorge, ¿qué piensas de esto que estoy diciendo? Pues creo que muchas veces es hace unos días estaba escuchando un artículo que decía, yo no recuerdo las palabras textuales, pero decía, muchos viven como todos ahora para vivir como todos después. Y muchos no viven como todos ahora para disfrutar de la vida después. Entonces, es importantísimo contar con el sano equilibrio, es decir, disfrutar las cosas, aprovecharlas. No, a mí me queda muy clara una idea que es, el dinero es un medio, no un fin. Y muchas veces nos comportamos lo tratamos como un fin que en lugar de ayudarnos, nos tiene todo el tiempo estresados y no disfrutamos ni el ahora ni el aquí. Es decir, estoy más preocupado porque tengo que ir a trabajar que por disfrutar a mi familia en este momento. Y muchas veces pasa eso. Entonces, hay que poner todo en un sano equilibrio en el presente y un sano equilibrio en el futuro. Yo sí soy de la idea que hay que tratar de apretarnos un poquito sin perder ese sano equilibrio, sin dejar de disfrutar las cosas, pero también pensando en un futuro donde pueda tener una vida más holgada y por lo mismo pueda tener una vida más tranquila, si se puede decir así, que me va a ayudar a disfrutar más a mi familia. De acuerdo, pero desde la perspectiva del coaching hay que etiquetarlo como libertad financiera. Porque si no, se nos puede ir, lo que decía un poquito Guillermo, ¿no? ¿Qué tanto es tantito? ¿Hasta cuándo? ¿Cómo? O sea, ¿hasta dónde tengo que apretar las tuercas? ¿Hasta dónde tengo que abstenerme, ¿no? Entonces, como una gran... perdón, Guillermo. Está la historia de este hombre muy rico que iba pasando por allí y vio a un vago ahí tirado en la calle y le dijo, buen hombre, ¿qué hace usted? Dijo, estoy descansando. ¿Y por qué no trabaja? ¿Para qué? Para mejorar. ¿Para qué? Para ganar dinero. ¿Para qué? Para sacar adelante a su familia. ¿Para qué? Para que cuando sea usted viejo pueda dedicarse a descansar. Pues ya lo estoy haciendo. Pues digo, más o menos va por ahí la cosa, ¿no? Entonces, algunos ejercicios prácticos que nos pueden ayudar para controlar o administrar mejor nuestra relación emocional con el dinero. Número 1, no compres nunca a la primera. Nunca. ¿Por qué? Porque estarás pasando por la tormenta más fuerte emocional y que va a impactar mucho más tu decisión, ¿no? Nunca tuvimos una televisión a colores en mi casa. Pues entonces, en cuanto salga una o en cuanto tenga lo justo para dar el enganche, me voy a comprar una. No puedes hacer eso. Entonces, si entras a la tienda bajo esas circunstancias, vas a tomar una decisión en base a lo emocional. Si lo haces a la segunda o tercera vez, podrás tener mucha mayor libertad. No solamente se trata de que no gastes, es que experimentes lo que es la libertad de poder tomar una decisión y vayas incrementando esa habilidad, ¿no? Otro ejercicio que puedes hacer, ¿no? Desde tu lista de compras que haces semanal o quincenalmente, hazla así tal cual, como se te venga a la primera. Después, revisa cada uno de los elementos para decir, a ver, esto ¿con qué lo puedo sustituir que ya lo tengo ahí en la casa? Y si puedes hacerte la pregunta, bueno, ¿por qué puse aquí bolsas aromatizadas de tal marca que son inteligentes y que tienen un chip para seguir la basura a no sé qué parte? Pues a lo mejor porque lo vi en una revista o una amiga me lo presumió o no sé por cuál fue el motivo por el cual lo puse ahí. Pero si logras encontrar
eso que quieres comprar, cómo podrías cumplir con esa función, pero de otra forma o con algo que ya tengas, pues entonces puedes empezar a cultivar ese hábito. Tercero, no puedes tener, la relación emocional con el dinero no se arregla cuando estás en una crisis económica. Ahí no se arregla. O sea, no te es ahorrador, es que estoy ahorrando. No estás ahorrando, no estás gastando porque no tienes para gastar, porque todo se va a la tarjeta de crédito. Entonces, no puede, no sé, y créanmelo, o sea, digo, si a ustedes les ha pasado o conocen a alguien, cualquier persona que haya superado una crisis financiera va a volver a caer en otra crisis financiera porque no ha trabajado la virtud del ahorro. La virtud del ahorro se trabaja cuando tienes dinero, no cuando no lo tienes. Entonces, arregla tu situación financiera y después plantéate convertirte en una persona ahorradora siguiendo estos o varios otros de los consejos. Pero para mí el más importante es, y para comprar una televisión o unos zapatos, o para decisiones profesionales, o para cuestiones de a largo plazo, como comprar una casa con una hipoteca, si no te puedes contestar ¿para qué sirvo? ¿En qué yo soy valioso? No estás en el momento de tomar ninguna decisión. Define primero, encuentra primero para qué eres valioso, porque esa es la lógica de los planes de Dios. Somos mucho más valiosos que el dinero o que lo material, pero si no cambiamos esa creencia y lo ubicamos y a partir de eso empezamos a tomar decisiones, vamos a buscar que el dinero nos dé algo, un valor que no tenemos o no creemos tener. Cuando el dinero se vaya, vamos a creer que también ese valor se nos ha ido. Entonces, primero eso, en qué eres valioso, y después ejercicios de ahorro o de reflexión sobre el gasto, de tal manera que puedas decir, pues tengo que gastar en esto, ¿no? Ayer, hace una semana, probé el hielo negro, la experiencia del hielo negro aquí en Pittsburgh. Me caí porque pues había hielo congelado. Bueno, hielo es una redundancia, pero en una superficie que está picada para que tenga tracción y que no te resbales, cuando cae hielo, pues se congela y parece que la superficie sigue siendo rugosa. Entonces, pues háganse cuenta que estaban viendo una jirafa recién parida, tratando de permanecer de pie. Me caí, creo que de hecho todavía tengo los airbags activados en las petacas porque todavía están inflamadas. Una señora o sea, lo que tú dices que nadie me vea, ¿no? No, una señora se detuvo a ver si yo estaba bien, ¿no? Entonces yo por dentro le decía, lo único que me duele es el orgullo, ¿no? Pero entonces, a ver, pues de ahí dije, bueno, pues vamos a ver cómo podemos arreglar eso. Le consulté a Jorge qué hace en esos casos. Cuando te pasa eso, estuvimos viendo precios, digo, pues bueno, voy a tener que gastar en unos zapatos para el hielo. O sea, ¿por qué? Porque si no lo hago, si por ahorrarme unos dólares no lo hago, me voy a caer. Si nadie es culpable, pues voy a perder la oportunidad máxima que tiene Estados Unidos, que es demandar a alguien por un accidente laboral, ¿no? Entonces, pues, se me va a ir esa opción, entonces no vale la pena, ¿no? Te puedes lastimar, otros gastos, puedes perder el tiempo, no es el momento para estar enfermo precisamente estos días, entonces, pues bueno, tuve que hacer ese gasto para unas botas adecuadas para el tiempo en el que yo estaba, porque quiero seguir siendo libre para tomar una serie de decisiones. Pues bueno, no sé si alguien más quiera comentar algo, pero esas serían mis conclusiones sobre el tema de la parte emocional. Revisa por qué tomas decisiones, cuál es tu experiencia del dinero respecto hacia atrás y lo que tú has tenido, y si hay algo que cambiar, cámbialo. Encuentra en qué eres tú valioso para arrebatarle al dinero el valor que le has concedido. No hay que quitarle el valor al dinero, hay que encontrar el valor que tú tienes. No sé si alguien más quiera comentar algo, pero esa es la forma en que quería abordar este tema, ¿no? Yo me atrevería a dar un ligero salto espiritual. Nuestro programa se llama ¿Quién soy yo? Y pues creo que la respuesta sigue siendo: yo soy un hijo de Dios y quiero actuar de cara a la trascendencia. Y uno de los problemas de suplir en mi vida a Dios por cualquier otra cosa
que puede ser el poder que ya mencionamos, que puede ser mi imagen y para eso utilizo el dinero, o puede ser el dinero en sí mismo, equivale a darle a una criatura, como el dinero, el lugar que le pertenece a Dios. Y al final, pues idolatrar al dinero significa un pecado de idolatría, hacer del dinero un Dios. Y creo que eso también, desde el punto de vista meramente cristiano, nos debería de ayudar a utilizar los bienes, sean de la naturaleza o sean creados por el hombre, como un medio que me ayude a trascender y no un medio que me ayude a no trascender. Bien. Muchas gracias, Bernardo y Guillermo, porque nos han hecho reflexionar mucho en este bien, en este don que Dios nos ha dado. Dios que nos ha dado tantos dones físicos, materiales, espirituales, y este don de la libertad y cómo manejarlo, no dejándonos guiar por las apariencias, pensando más en el verdadero valor de la persona, y es lo que tratan nuestros programas. Yo lo dejo aquí y les dejo para meditar este tema que ha sido súper interesante. Muchas gracias a todos por acompañarnos y esperamos que nos vean la próxima semana.